Un cordial saludo a todos, mi nombre es Kevin Andrés Pineda Sarmiento y a continuación les expondré mi proyecto de trabajo central, el cual se titula Uso de minería de datos para el marketing directo bancario, una aplicación de la metodología ChrisDM. Para enunciar la fase del proyecto se realizó una sinergia entre las fases que se establecen en la guía del trabajo central y las fases de la metodología ChrisDM. Siendo así, la fase 1 consta de la comprensión del negocio, la comprensión de los datos y la preparación de los datos. La fase 2 consta del modelamiento, la evaluación y el despliegue. Y la fase final, la fase 3, hace referencia simplemente a la representación de la información del proyecto. La primera etapa del proyecto hace alusión a la comprensión del negocio. El proyecto de Data Mining se desarrolló para una entidad bancaria portuguesa, uno de los principales líderes del mercado financiero en dicho país. Específicamente, el proyecto fue llevado a cabo en el área comercial de esta entidad concerniente a las campañas de marketing para incentivar la suscripción de depósito bancario a largo plazo. El problema identificado radica en la ineficiencia de las campañas actuales relacionadas a la suscripción del instrumento financiero, lo cual conlleva a una deficiente gestión de los recursos disponibles en el área, ya sea esfuerzo humano, llamadas telefónicas, tiempo, presupuesto, entre otras variables. En la figura 1 se evidencia la tasa de efectividad de las campañas realizadas hasta la fecha, es decir, que se alcanzó una tasa de éxito, lo cual es que el usuario ofrecido suscriba el instrumento financiero del 11.52%. Los objetivos del proyecto de minería de datos son los siguientes. El objetivo general es que a través de mercadeo dirigido, o sea, marketing directo, aumentar la eficiencia de las campañas enfocadas a posibles suscriptores de depósito a largo plazo, optimizando los recursos disponibles en el área. Por otra parte, los objetivos específicos son construir un modelo predictivo que pueda etiquetar un elemento de datos en una de sus varias clases predefinidas, es decir, si suscribe el depósito o no suscribe el depósito. Describir eficientemente las características principales de un usuario proclive a suscribir un depósito a largo plazo. Y por último, depurar la base de datos manejada dentro del área comercial del banco. Y en este apartado de la etapa de comprensión del negocio, se expone mediante la tabla 1 el mapa de actores del proyecto. Los principales actores involucrados en el proyecto de minería de datos son la dirección general, el área comercial y los agentes que llevan a cabo las campañas. Las preguntas claves para un mejor entendimiento del problema y sus respectivas respuestas se exponen a continuación. La primera pregunta es, ¿para qué se quiere tener una solución a este problema? ¿Cuáles son las restricciones y o dificultades que impiden llegar al objetivo del proyecto? ¿Qué productos y o servicios se están ofreciendo en la campaña? ¿Quiénes son los principales acreedores del producto financiero ofrecido? Y por último, ¿dónde y con qué periodicidad se realizan las campañas? Para la etapa de comprensión de los datos es importante recalcar que el banco utiliza su propio centro de contacto para realizar campañas de marketing. El teléfono con un agente humano como interlocutor era el canal de marketing dominante, aunque a veces se contaba con el apoyo del canal de banca en línea por internet. El conjunto de datos recopilado está relacionado con 8 campañas que ocurrieron entre 2012 y 2016, correspondiente a un total de 82.354 contactos. Por otra parte, es necesario recalcar que el dataset era totalmente estructurado, el cual fue suministrado mediante un archivo de Excel de tipo CSV. Para el apartado de depuración de datos y variables, se tuvo en cuenta que la base de datos presentaba varios atributos de entrada irrelevantes que podrían dificultar el proceso de aprendizaje de los algoritmos de Machine Learning. Por lo tanto, se procedió a depurar dichas variables mediante análisis descriptivo y las sugerencias del área comercial del banco. Además, se eliminaron las observaciones con datos faltantes, ya que la base de datos era considerablemente robusta, lo que nos llevó a un conjunto de datos con 45.211 instancias. Continuando con la fase de preparación de los datos, en la tabla 2 se evidencian las variables que componen el dataset neto. En esta tabla es importante recalcar las siguientes variables. Month, el cual concierne al último mes de contacto del año y es de tipo categórico. La variable duration, que se concierne a la duración del último contacto en segundo, una variable de tipo numérico. Y por último, la variable contact, que es el tipo de comunicación de contacto y es de tipo categórico.
Ya para finalizar con la fase de preparación de los datos, se procede con la selección de las variables con las cuales se ajustarán los modelos de Machine Learning. En este paso, se empleó el criterio denominado importancia de las variables a través de Random Forest. Para dicho criterio, se tuvo en cuenta los índices de pureza de Gini y reducción de accuracy. En conclusión, considerando el criterio de importancia de las variables y la revisión bibliográfica realizada, las variables seleccionadas para la predicción de los modelos son las siguientes: Munch, Duration, Contents, P-Days, Previous, Balance, Job y Age. La descripción de dichas variables se explicaron en el apartado anterior. La siguiente fase del proyecto es la fase de modelado. Teniendo en cuenta que el objetivo del modelo es predecir si el usuario suscribe o no el instrumento financiero ofrecido, es decir, un problema de clasificación binaria, se entrenaron los siguientes modelos supervisados referentes a clasificación: Support Vector Machine, los K vecinos más cercanos, modelo de Navy-Bayes, regresión logística, análisis discriminante lineal, un árbol de clasificación simple y un modelo de Random Forest. Es importante resaltar que, para el entrenamiento de los modelos, se tuvo en cuenta el conjunto de datos denominado Train, el cual incluye el 80% de las observaciones que constituyen el dataset neto. Seguidamente se hace un breve repaso del ajuste de los modelos de Machine Learning, las matrices de confusión y la variación de los hiperparámetros en los casos específicos de los modelos de K vecinos más cercanos y Random Forest. A continuación se hace alusión a la etapa de evaluación del proyecto. Posterior al modelado se procede a evaluar la capacidad predictiva de los modelos. Esto consiste en comprobar qué tan próximas son sus predicciones a los verdaderos valores de la variable respuesta. Con esta finalidad se dividen los datos disponibles en un conjunto de entrenamiento train y un conjunto de entrenamiento prueba test. La distribución fue de 80% y 20% respectivamente. Posterior a la partición de los datos y el entrenamiento de los modelos, se da cabida al ajuste de los modelos con el set de prueba y el cálculo de la matriz de confusión. Para determinar el mejor modelo se tuvo en cuenta la métrica de accuracy, es decir, la precisión del modelo. Dicho criterio se aplicó al ajuste realizado con el set de prueba. La figura 21 expone la precisión y la tasa de error concerniente a los modelos ajustados. En conclusión, se puede decir que el modelo que mejor predice la variable objetivo es el modelo de Random Forest. Por lo tanto, se sugiere este modelo para establecer las nuevas estrategias de marketing dirigido. Ya para finalizar el proyecto se hace alusión a la fase de despliegue. El proyecto y sus resultados muestran que la utilización de modelos de data mining para solucionar la ineficiencia de las campañas tiene gran valía. Para el problema específico del área comercial del banco, el proyecto de data mining supone la solución para identificar las variables que mejor describan la factibilidad de que un usuario accediera al instrumento financiero. Esto a su vez supone tener una guía para direccionar las nuevas campañas mediante la implementación de marketing directo. Con base al proyecto ejecutado se le realizan las siguientes recomendaciones al área comercial del banco. Específicamente quiero hacer alusión a una: ajustar nuevamente los modelos de Machine Learning de manera semestral, es decir, de acuerdo a la periodicidad de las campañas, haciendo uso de los datos de las campañas más recientes, ya que posiblemente a futuro hay un modelo de Machine Learning que prediga de mejor forma la variable objetivo. Estas son las referencias consideradas para el desarrollo del proyecto. Es necesario hacer hincapié en que la base de datos utilizada fue extraída de un repositorio de datos y para la formulación del proyecto se tomaron como referencia artículos concernientes a la aplicación de la minería de datos al marketing bancario. Muchísimas gracias por su atención.